Muy pero muy buenas tardes amigos y amigas, sean todos bienvenidos. Ya estamos a través de Vibra Positiva en el canal oficial en el TikTok. Ahora nos volvimos TikToker con mi amigo Blas Velázquez. ¿Cómo te va, Blas? ¿Cómo estás en esta linda jornada de tarde en el sábado que estamos viviendo aquí en el popular barrio Loma Puitada de la ciudad de Asunción, en la casa del Club Juventud? ¿Qué día es? Miércoles. Yo para mí es un lunes, un domingo, realmente el clima ya es de Semana Santa y con un partido interesante entre el Club Rioñó y Juventud que están disputando aquí el partido amistoso. Arrancó el compromiso, el avance de Rioñó, el primer avance de cabeza al testazo ya y gol de Rubio, gol de Rioñó. Arrancó el partido 1-0, lo gana el elenco visitante ante Juventud. Buenas tardes, Piki, para vos y para todos los seguidores de Vibra. Estamos aquí en el Genaro Escurra, en la cancha del más grande de la primera C, en donde el Atlético Juventud está recibiendo la visita del Rubio Ñu en un interesante amistoso que ya arrancó con el primer gol del conjunto albiverde, Piki. Está la gran figura que lo podemos ver en el conjunto de Rubio Ñu, ahí al Pájaro Benítez, que está en cancha, partido que se disputa en la casa del Club Juventud en la lluvia de Loma Puitada, tocando a Costa la pelota. El avance por izquierda del conjunto local. Estamos en el partido, corresponde al amistoso previo precompetitivo a lo que será el campeonato por la primera C, donde el Club Juventud va a ir disputando ese campeonato en ese inicio del campeonato ya en el próximo 17 de mayo, cuando inicie realmente lo que será la disputa del campeonato. Y aquí tenemos un gran partido entre el Club Juventud y el Club Rioñó en Loma Puitada. Realmente una jornada fantástica con el clima que se presta para el buen desarrollo del buen fútbol. Así mismo, Piki, nuestra idea es hacerle un seguimiento a los clubes de nuestra zona y empezamos hoy por venir a ver lo que puede dar el Club Atlético Juventud, que recordemos en el campeonato anterior quedó a un peldaño nuevamente de poder subir a la siguiente categoría de nuestro fútbol, y este año ya con las mismas armas prácticamente va a intentar hacer la misma campaña para ver si con mejor suerte y el año que viene pueda estar disputando ya lo que sería la primera vez del fútbol paraguayo, Piki. A el comentario de la opinión de Blas Velázquez en una presentación de Sion Comercial. Estamos en el partido que estamos viviendo aquí a través de Vibra Positiva en el canal en TikTok. También no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Vibra Positiva, el medio de comunicación que llegó para estar más cerca de vos. Hay infracción, tiro libre en la mitad de terreno, corresponde al conjunto ñuense. Hasta aquí el Club Atlético Juventud es el que está mostrando muchas más ganas, con toques sucesivos tratando de llegar hasta el arco del Club Rubio Ñu, pero en la primera que tuvo, en una desatención de la última zona del conjunto de Loma Puitada, ya llegó el primero de Rubio Ñu. Por ahora 1 para Rubio Ñu, 0 para Juventud. El envío buscando el área, la pelota termina picando, va rebotando en la salida por izquierda, ya va intercediendo ahí el jugador del cuadro de Juventud, del lateral por izquierda, que es Javier Cabrera. La conexión que era por izquierda, quedó Cabrera en el piso, sentido, después reclamaba una dura entrada. No. Le pisaron, ¿no? No, vos sabés que se le quedó trabado el pie en una partecita de... Muy dolido Cabrera. Sí. Muy dolido Cabrera en la última acción. Ahora se para el juego en los primeros 40 minutos que se van a disputar de este partido amistoso entre el Club Rioñó, que gana 1-0 ante el Club Juventud, comenta Blas Velázquez. Vos sabés que en una interesante triangulación en zona defensiva, en 3 toques prácticamente el Club Atlético Juventud ya se puso en posición ofensiva cuando el lateral izquierdo intentaba proyectarse y ganar el fondo. Justamente se le queda trabado el tobillo izquierdo al jugador Javier Cabrera, quien queda relativamente sentido, parece que se está recuperando y puede continuar. Sentido Cabrera, ya se repone. Apareció la agua bendita como corresponde también y ya está Cabrera de vuelta en condiciones para continuar el partido. En esta categoría, lejos de usar el aerosol, siempre aparece el agua bendita que calma absolutamente todo. ¿A vos te calma también el agua, Blas? Sí, también. Si es bendita, sí. Si es bendita, nunca falla. Va tocando el elenco ñuense, la pelota en la saga defensiva, la va tocando y va saliendo el Club Rioñó en el partido que está 1-0 ganando desde el inicio. Desde el vestuario llegó el gol del conjunto ñuense en el partido amistoso que estamos viviendo aquí en la casa del Club Juventud de Loma Puitada. Genaro Ascurra se llama el estadio. Genaro Ascurra, en el popular Genaro Ascurra. Ahí el envío buscando el ataque por el sector izquierdo. La defensa fue oportuna y en el cierre de Gabriel Gaona, el lateral por derecha que tiene el conjunto de Juventud. El avance por el sector derecho. Buena acción de Carlos Benítez escapando la conducción de pelota, aguantando la marca, forcejeando por derecha. Va conduciendo el balón. La marca fue efectiva y en el cierre la pelota queda en el arquero que va a salir en el conjunto de Rioñó. Partido 1-0 lo gana el conjunto ñuense. Carlos Benítez por el sector derecho metió una gran galopada, pero se engolosinó un poco. Tenía compañeros con quienes jugar, pero tenía de frente a la
tampoco quiso llegar hasta la cocina del Club Atlético Rubio Ñu. No lo consiguió, así sale nuevamente el conjunto de Trinidad Piqui. Va tocando la pelota el elenco de Rubio Ñu, que el último partido por la intermedia había ganado ante el Club Deportivo San Lorenzo. 1-0 fue la victoria del conjunto Rubio Ñu el otro día, el día jueves, el miércoles realmente fue el partido. Ahí va la salida que se pierde por el costado del avance por izquierda que corresponde a Rubio Ñu, y ahora salida lateral se va a jugar de manera manual. La salida lateral que será para el conjunto del Club Juventud aquí en su casa, donde estamos viendo el partido previo al inicio del campeonato. Este es el partido de prueba muy interesante también por jugar con un equipo de segunda división, por sobre todo Blas. Asimismo es una prueba buena realmente. Recordemos que en esta semana también el Club Atlético Juventud tuvo un amistoso contra un equipo brasileño de menor porte, si bien es cierto, le sirvió para moverse, pero esta sí es una muy buena prueba para lo que se viene de aquí a 2 o 3 semanas, donde él se dará el comienzo de la primera C, recordando que la B va a estar comenzando este 19 de abril, que sería la tercera división del fútbol paraguayo. El comentario de la opinión de Blas Velázquez en una presentación de Camba y Burgers, las mejores pizzas a la parrilla. Todo esto, realmente todas las noches son una delicia con Camba y Burgers. Realmente no falta nada en esa noche cuando llega y ataca el hambre. Es que hay que ir a buscar pizza de la parrilla. El teléfono de contacto al 0991-730-730. Está parado el juego, se está cortando el inicio de este partido amistoso entre el Club Rubio Ñu y el Club Juventud. Comenta, opina Blas Velázquez. Hay cierta presión del conjunto de Rubio Ñu en el medio sector, le está incomodando realmente a la salida del Club Juventud. Hay algunas piernas fuertes también de repente por ese afán de querer llegar a todas las pelotas. Hay mucha intensidad en el juego aquí en este interesantísimo amistoso que estamos teniendo en Loma Putá. Lindo partido realmente que estamos viviendo hasta aquí. Es la victoria del Club Rubio Ñu 1-0 al inicio del compromiso. Estamos en el partido amistoso que proponen Juventud de Loma Putá, categoría C, y el Club Rubio Ñu de la segunda división del fútbol paraguayo. Es un partido muy entretenido. El avance por el sector izquierdo. Iba en la disputa de cabeza en esa sección Sixto. Quería Sixto. La va peleando y va recuperando Cabrera en la marca. Cabrera que recupera y va jugando desde el fondo en ese envío que proponía en la salida César Cayo. La pelota por un costado y la salida manual va a corresponder al elenco visitante. Repetimos que nuestra intención obviamente con Vibra es estar donde el fútbol nos llame, y como lo tenemos muy cerca de nuestra sede, está el más grande de la C, como habíamos dicho, el Club Atlético Juventud, quien va las veces que actúa de local, por lo menos queremos estar siguiendo su campaña, e instamos también a todos la gente de Loma Putá a seguir acompañando a nuestro equipo en el torneo que va a arrancar ya de aquí a poco. El avance era por el sector derecho, el ataque que propone el conjunto de Rubio Ñu, tocando la pelota, va administrando ahora el juego, jugando en el medio sector, donde está en la bomba del medio campo, ya va jugando con la conducción de pelota, el pase que incluye por el sector izquierdo del avance del elenco ñuense que está en la visita ganando 1-0 ante el Club Juventud. Estamos en el primer tiempo, los primeros 40 minutos que se van disputando, ganó un tiro de esquina que será para el elenco visitante. Movió bien la pelota de un lado a otro el conjunto de Rubio Ñu, reseteó todo y trató de buscar los espacios por el costado izquierdo, donde se dio un muy buen mano a mano y consiguió un córner el conjunto de Trinidad en estos primeros minutos de esta primera etapa. Creo que serán 2 tiempos de 40 minutos. 2 tiempos de 40 minutos, así es. Muchísimas gracias realmente a toda la logística, a todos los muchachos, los dirigentes y también la hinchada que nunca falta y acompaña al Club Juventud realmente por recibirnos de gran forma, de buena manera. La tribuna infalible que está siempre acompañando al conjunto de Loma Putá, al emblema, el envío de cabeza, pegan el travesaño, la pelota no termina en el peligro, el remate del pájaro, y era un remate que terminó desviándose en la mano, vos decías penal, Blas. A mí, sí, ¿vos sabés qué me pareció? Estaba pegado al cuerpo, fue lo que determinó el juez del compromiso. ¿El nombre del juez del compromiso, señores? El famoso Bolí Galeano. El Bolí Galeano, entonces. ¿Famoso, pero? No, ya. Si no le conoces a Bolí, no soy lo más. Va tocando Rubio Ñu y la salida por el medio sector. Saluda a toda la gran audiencia que tenemos a través del canal oficial en TikTok de Vibra Positiva. Estamos viviendo el partido, no te olvides de darle me gusta. Vos sabés que muchísima gente ya está reaccionando a nuestro partido, Blas. Estamos realmente muy felices. No te olvides de darle corazoncito, corazoncito, corazoncito. Yo realmente que ya tengo mi corazón, pero igual siempre pido más corazoncitos. Ahí va atacando el conjunto de Juventud. El ataque era por el sector del medio campo, donde ya responde y va saliendo ahora, que es jugador emblemático, mundialista, tocando la pelota, Edgar el Pájaro Benítez. Asimismo, como había adelantado, era el Pájaro Benítez quien se muestra en este equipo de Rubio Ñu para este campeonato. Ya van
3 fechas del campeonato de la intermedia. Hasta ahora es Capiatá el que está haciendo mejor campaña, Piqui, y Rubio Ñu entre buenas y malas hasta ahora. Ahí se conectó Alan del Alemán Girge cuando se viene el ataque de Rubio. Él es del club Rubio, por eso me recuerdo de Alan del Popular, el falso alemán dirían los muchachos. Pero habrá tiro de esquina que será desde el sector izquierdo, corresponde a la visita que va ganando 1-0 ante Juventud. Realmente tenemos que agradecer las comodidades que nos brindaron entre los dirigentes y también simpatizantes del club Juventud, quienes nos permitieron por sobre todo la utilización de la cabina, ya preparando. Estamos inaugurando la cabina. Parece que volvimos a inaugurar nosotros. Reinauguración. Realmente hace rato que nos hemos abierto de esta parte del Estadio General Ascurra, pero ya vinimos a ver cómo vamos a ubicarnos las veces que el Club Atlético Juventud juegue de local. Jugada aérea preparada detrás del tiro de esquina, el cabezazo que no continúa la acción de juego, había una sujeción, lo dice el juez. Habrá y al profesor Marco Benítez, por sobre todo al cuerpo técnico también por permitirnos hacer este partido que estamos presenciando en nuestra cuenta oficial en la página de Vibra Positiva a través del TikTok y también en todas las redes sociales. Estamos como Vibra Positiva, si ustedes pueden descargar la aplicación para escucharnos la radio online que va sonando. Ahora está con muy buena música la radio que va sonando, que estamos aquí en Loma Putá, Asunción, viviendo el partido amistoso entre el Club Juventud de Rubio. Hasta aquí la ventaja la tiene el cuadro de visita. Va atacando por derecha la acción de juego que ya interfiere ahí en la marca de Cayo. La marca y el juego propone por el sector izquierdo. En la conexión no prosperó en la última y la salida será de costado. Corresponde al conjunto de Rubio. Fue Oscar Jiménez el que tuvo la oportunidad de tener un avance interesante para el conjunto de Juventud, pero la recepción fue mala, le salió muy larga y se perdió por el costado esa pelota que parecía podía ser un poco más peligrosa para las pretensiones de Juventud. Va tocando la visita, jugando en su territorio, administrando el juego ahora, todo Juventud aguantando el avance del cuadro ñuense, bien plasmado en la cancha, un 4-1-4-1 que propone el elenco de Juventud. El 4-1-4-1 que sale a disputar al inicio del juego es lo que planifica tácticamente el entrenador Marco Benítez ya en su tercer año consecutivo, tomando las riendas del equipo. Había salvado del descenso al Club Juventud en su primera incursión, en su segundo año ya terminó peleando, estuvo cerca del ascenso y ahora en el tercer año armando un equipo ya como él lo decía, un poco más aplomado ya él dentro del club, también en la institución y también trayendo a grandes valores para lo que será esta nueva edición de un campeonato más de la primera C donde estará presente el Club Juventud de Loma Putá. Así mismo, Piqui, recordemos que en el campeonato anterior Juventud llegó a la línea de los 38 puntos, si bien es cierto Iteño con una gran diferencia supo ser el campeón y ascendido en esa categoría. Después fue de Ñemby, el equipo de Fulgencio Yegros. Fulgencio Yegros fue el otro equipo que había ascendido y hasta la penúltima fecha el Club Atlético Juventud estuvo palmo a palmo tratando de pelear por el ascenso y por muy poco quedó a las puertas. Esperemos que este año realice una misma campaña y por sobre todo pueda terminar entre los dos primeros para ver realmente a Juventud donde se merece. Va saliendo en el arco Richard Cabrera, el envío en largo del arquero del Club Juventud. La pelota que termina en la zona defensiva la van peleando ahí por el medio sector, la va bajando con el muslo ahora Toby, jugando la conexión que prospera en el avance por el medio sector, jugando por izquierda. La conexión es con Cabrera que hizo el control, recepción de juego, jugando con la pelota él y la hizo suya, toda de él, jugando la pelota y el avance ahora del Club Juventud. El avance que propone allí Sixto, ahí va Vera que le pega al remate de Sixto, Vera termina tapando el arquero, ya va a salir Rubiñón desde el fondo. Interesantísimo realmente lo que propone el número 11 de Sixto Vera, quien en esta supo aguantar la marca, logró girar y en velocidad se fue metiendo en la cabecera del área donde intentó un remate teniendo otras opciones para abrir por los costados, pero le gustó el arco, le probó, pero el remate fue débil. Va avanzando Rubiñón otra vez, el avance por el sector izquierdo buscando el área de cabeza, pivotando en esa acción de Edgar el Pájaro Benítez, la pelota que termina en el medio sector recuperando Nico, Acosta ya va jugando con un envío en largo, está Acosta ahí proponiendo el juego, la salida otra vez para Rubio, jugando la de primera, la conexión por derecha, el cuadro ñuense que se vino con el equipo titular realmente que viene presentando en intermedia para un partido amistoso ante el Club Juventud, igual con toda la seriedad como corresponde también el cuadro que está haciendo ya su segundo amistoso, el elenco de Juventud me decía Blas. Su segundo amistoso porque el fin de semana estuvo disputando contra un equipo brasileño al que le ganó por 3-0. ¿Vais a ver equipo? Lario Sport. Sí. De Brasil.
Amistoso internacional que ya metió el cuadro dueño de casa donde estamos viviendo el partido. Juventud por ahora cayendo en el amistoso ante el Club Rubeñú. Estamos en una presentación de Cambaí Burgers, las mejores hamburguesas lo tiene Cambaí Burgers y las mejores pizzas a la parrilla también. 0991-730-730 para los pedidos. Va avanzando el cuadro de la visita, ganando el partido hasta aquí, donde Juventud realmente se va plasmando bien en cancha, se va parando bien, un parado técnico muy interesante, atendiendo que es realmente ya viene jugando, está con ritmo el elenco de Rubeñú. El envío buscando el ataque por el sector izquierdo, la defensa fue oportuna allí en el cierre que proponía Toby, Brites, ¿no? Todavía Brites que el año pasado ya supo estar entre los muchachos de la primera, jugando inclusive algunos partidos también. Esta vuelta es el 5 fijo que propone el profesor Marcos y realmente es de un jugador de muy buen nivel, Tobías Brites. Para darle al corazoncito, por favor, gente, para poder ir sumando y para que nuestra transmisión siga en evolución constante, como estamos aquí, con vibra positiva, la mejor vibra que estamos acompañando con todos ustedes en un partido que corresponde al Club Juventud y el Club Rubeñú de la primera C. Juventud. En la intermedia es el equipo de Rubeñú. Estamos en un partido muy interesante, ya aparece el sol, también se va aplomando. ¿Qué día es hoy, me decía Blas? Miércoles, que parece viernes. Va a haber salida que va a corresponder al Club Rubeñú. Acción comercial en la ciudad de Limpia, en el Colonia Juan de Salazar. Tenemos acción comercial, bazar, peluquería, regalos y todo lo que se necesita en un solo lugar. Acción comercial en la ciudad de Limpia, en Colonia Juan de Salazar. 098-490-9018. Fantástico, realmente ya estira una bien fría. Sí. Habrá tiro libre, suelta neutral. Realmente estira. El clima está también muy presto porque esta Semana Santa no acompañó tanto el frío como en años anteriores, por ejemplo. Así mismo tenemos un calor bastante interesante y alcahuetero, estamos oscilando los 30 y pico de grados, bastante agradable realmente para un... Estira ese. Es popular caña con pomelo, es lo que estira realmente. Vamos a ver salida que va a corresponder al conjunto. Oh, bueno, la bien fría que nunca falla, ¿no? Sí. Esa abre fácil, como sea nomás. Si viene en lata. Más fácil de abrir con un abridor. 10.000 nomás el litro. Va saliendo Rubeñú, la salida desde el fondo. Es el cuadro ñubense que va ganando 1-0 ante Juventud en el partido amistoso que propone ahora el inicio ya del campeonato para la primera C y de esta forma haciendo también ritmo futbolístico que va teniendo y va ganando el cuadro y de la intermedia Rubeñú con un jugador muy interesante que está también en cancha. Ahí lo vemos a Edgar el Pájaro Benítez realmente que ya tendrá cerca de los 40 y sigue corriendo como si fuera un pájaro. Bueno, si ya no vuelve a correr. Si ya no. Vos sabés que al principio se notó un poquitito a un Juventud un poco más intenso, pero ya ahora, como dijiste, contra un equipo que ya está mucho más aplomado y que presentó realmente a todos sus titulares, atrasó un poco las líneas el profesor Marcos Benítez y le está costando un poco ahora a Juventud realmente ir a ganar jugadas porque ya le encontró la marca también el conjunto de Trinidad. Eso hace de que realmente sea una gran prueba para el equipo de Juventud que se viene preparando para lo que será el comienzo del campeonato. Saliendo del fondo del cuadro de Juventud con un envío a dividir, la defensa fue oportuna allí en el cierre, se perdió el balón por un costado, ahora salía manual que corresponde al Club Juventud. Ya como habíamos dicho al comienzo, nuestra intención es seguir lo que venga haciendo el conjunto de Loma Putá en todas sus presentaciones. En ese sentido queremos pedir también a la gente que no se olvide de apoyar por sobre todo en las redes lo que vamos haciendo y también acompañar al equipo viniendo a la cancha. Vos sabés que cuando la gente acá de esta zona de Loma Putá, cuando toma realmente en serio las cosas, se puede lograr muchísimo porque es un barrio bastante unido, populoso y estamos también a todos los locales comerciales que tenemos por acá cerca que muestren su apoyo para lo que serán nuestras transmisiones por sobre todo de los partidos que vaya jugando el Atlético Juventud aquí en su campo. Está el juego parado, se está cambiando los botines ahí el arquero del conjunto de Rubeñú. Tulio Caballero. Tulio Caballero en el arco. Ahí lo vemos, creo que el profesor René González que le está ayudando ahí, el preparador de arquero, parece desde acá donde estamos, no, me parece que es él. ¿Te falta una óptica, Blas? Más que eso. Unos buenos lentes, veo. Unos buenos. Habrá reanudación de juego que corresponde al Club Juventud. Sí. ¿Y por qué no la óptica del Popular Shopping está acá en Nueva Putá? Sí, claro. En breve. Nico Acosta está respondiendo en la marca allí en el medio sector.
de gran recorrido también jugando en distintas, fue creo su punto más alto jugando en el Club General Díaz, el número 6 que tiene el Club Juventud ahí en el medio sector, va tocando la pelota y la salida que corresponde al elenco de local, va jugando Sixto, la acomodó de primera, se va conectando y el avance que corresponde ahora por el sector izquierdo con Cabrera que se va filtrando el pase buscando el avance, buena acción buscando, va atacando, ya hizo la transición de defensa-ataque rápidamente el conjunto de Juventud, hasta ahí en el medio sector ya no se puede avanzar, la marca se fue efectiva, el recorte y el envío buscando con un pelotazo largo que sale a cortar el arquero Cabrera se queda con la pelota, Richard ya va saliendo en el arco del Club Juventud. Es muy interesante los tres hombres que tienen ofensiva el conjunto de Juventud, dos de apellido Vera y también el número 9, Oscar Jiménez, quien, si bien es cierto, hasta ahora no tuvo alguna oportunidad clara, pero tiene muy buenos movimientos el 9 del conjunto de Lumaputá. El avance de Ribeño otra vez por el sector derecho, ahí va el Pájaro, ya dueño del balón del Pájaro jugando atrás, buscando compañía, el avance del Club Ribeño tocando la pelota, el amague, después la conducción de balón otra vez de pierna zurda, lo va cuidando y el pase por el sector izquierdo, la apertura de juego es por el sector izquierdo en el avance del Club Ribeño, buscando la pelota, segundo palo no va a llegar nadie y habrá salida que ya corresponde al Club Juventud con Cabrera el arquero. Juventud también que atrasó la línea ofensiva para tratar de cerrar los espacios porque le estamos viendo de un lado a otro la pelota del conjunto de Ribeño, no le da espacios para profundizar y hasta ahora los centrales y también el portero del conjunto de Lumaputá están muy atentos. Salida manual que se va a hacer desde el costado izquierdo. En esta noche vamos a estar con el partido de Olimpia, también con los relatos y comentarios donde vamos a estar acompañando el gran partido del Club Olimpia esta noche. Sí. 20-15 horas. Sí. Anoche ya estuvimos con el triunfo del Ciclón sobre Nacional por 3-1 con un doblete de Iturbe y con un gol de Jonathan Torres. Y esta noche le toca al otro grande del fútbol paraguayo, el Club Olimpia, que si bien es cierto ya tiene nuevo técnico, va a tener nuevamente sentados en la banca a Aureliano Torres y Alberto Monzón, para así ya después el nuevo técnico argentino pueda tomar las riendas de este Olimpia que realmente necesita de un triunfo. Entre los sedientos de triunfos estuvieron Cerro, también Luque. Ahora falta que Olimpia también haga lo suyo y trate de calmar un poco las aguas en esta turbulenta semana que tuvo el conjunto franjeado. Y todavía Bustos no llegó. Vos sabés ya algo de Bustos, ¿verdad? Porque te dejé la tarea que investigue un poco a quién es el nuevo técnico de Olimpia. Salió campeón con el Delfín. ¿Delfín de Uruguay? No, del fútbol ecuatoriano. ¿Puede ser? Sí. Después estuvo también en un equipo que se llama... No sé si era Bucaramanga, puede ser. Vos sabés que mientras más busco, menos me gusta. Fabián Bustos es el nuevo entrenador del Club Olimpia. Vamos a ver lo que será de vuelta cuando tome las riendas del equipo. Dicen que mete mano dura y golpea la mesa. No sé si eso es lo que hace falta. Vamos a ver cómo va a ir siendo el segundo semestre para Olimpia. Va atacando Sixto por izquierda, cambio de ritmo, el avance que termina allí, impone el físico allí en la defensa y va saliendo limpiando con presencia el zaguero central que está por derecha en el cuadro de Ribeño, el recorte y el amague jugando con la pelota del chiquitín habilidoso que tiene por este sector del cuadro de Ribeño, el envío buscando para filtrar el pase. Ese es el... No. Tiene un parecido con un jugador aquí de Loma Puta también que viene jugando los distintos exas también por acá. Él había tenido recorrido en Chile. Por ahí viene la mano, pero después te cuento. Voy a ir analizando. Está jugando ahí en el medio sector Acosta jugando atrás, la recepción y el avance desde la defensa. Ataque por derecha ahora del Club Juventud. Hasta ahí la marca fue efectiva en el cierre. Estamos en el primer tiempo, partido amistoso que hasta ahora lo va ganando Ribeño 1-0 ante el Club Juventud en la casa de la Juve. Estamos Blas. Vos sabés que los movimientos tácticos de Juventud son interesantes, pero a la hora de tener la pelota están buscando la individual por sobre lo colectivo, y eso me parece que ante un equipo que es de una categoría mayor va a complicar las cosas para el Club Atlético Juventud si es que quiere en este partido por lo menos conseguir un resultado positivo. El avance por el sector izquierdo, el comentario de la opinión de Blas Velázquez en
una presentación de Sion Comercial, los mejores electrodomésticos, ferretería, todo para el hogar. En Sion Comercial, tiro libre que corresponde al elenco del local que va jugando, ganando metros ahora, intentando por la banda izquierda en la acción de juego. La infracción fue sobre Ezequiel Jiménez y las variantes en el elenco. Sí. Dueño de casa. Hay variantes en el elenco de Juventud, ingresaron el 16 y el 14, a ver, se retiró el número 8. Se retiró el Eneas está 8, enganchado. Ezequiel Jiménez. Sí. También del atacante Oscar Jiménez. Oscar Jiménez. Ingresó en el terreno de juego Eneas Colmán. El número 14, Eneas Colmán. Y ya se reanudó la acción. Recepción de pelota de Eneas, jugando por derecha. El avance es del cuadro dueño de casa, Juventud. También ingresó en el terreno de juego. Está con la número 17, Matías Acosta. Ok. Hay falta, tiro libre, el juego por izquierda. Se va a reanudar la acción, corresponde en la salida por el conjunto de la visita. Rubio Ñu ganando el partido 1-0 ante el Club Juventud. Primeros 40 minutos que estamos viendo a través de Vibra Positiva, a través del canal en TikTok. Dale me gusta, por favor, dale para poder seguir compartiendo y de esa forma seguir difundiendo todo lo que vamos haciendo en nuestra labor aquí. Hoy día nos trae hasta los juegos precompetitivos al inicio del campeonato del Club Juventud, jugando ante un grande de la intermedia, también en primera división, mucho tiempo, mucho recorrido. El Club Rubio Ñu, el avance es por derecha, jugando por abajo, la va recuperando el cuadro de Juventud. El pase que no prospera en la salida en la última, el que proponía era Kevin Velázquez. Velázquez ese, no es Velázquez como Velázquez. Va a la salida del cuadro. Mi primo Anderson. Pariente de sí, precisamente, pariente de Velázquez Cura. Me va el avance del fondo que corresponde al conjunto de Rubio Ñu en la salida. La maguera, bueno, el avance por derecha. Ahora insiste el cuadro de la visita. Se va a perder el balón, no. Ahí la va recuperando. En la salida iba jugando ahora Sixto. Sixto que va avanzando. Recibió la infracción Sixto, no pasó nada. Limpiando caminos, avanzando el cuadro de la visita, que va ganando el partido 1-0. Se sigue dando lo que te decía, Piqui. Vos sabés que a la hora de jugar en equipo y también de forma táctica está haciendo realmente un muy buen trabajo el equipo de Juventud, pero hay algunos jugadores que están buscando la individual. Cuidado. Se viene en esta, puede ser el segundo en el partido. Cabrera, que terminó en la salida en la última, ganó por velocidad el jugador atacante de Rubio Ñu, terminó en un tiro de esquina que será por izquierda, corresponde a la visita. Vos sabés que ya eludió al arquero por izquierda y llegó justito Matías Acosta para intervenir y mandar la pelota al córner cuando ya parecía que el segundo era inevitable, Piqui. El comentario y la opinión de Blas Velázquez en una presentación de Sion Comercial, los mejores electrodomésticos, todo para el hogar, hasta si te hace falta una motito, ahí a fáciles cuotas lo vas a retirar en Sion Comercial. Cabrera salió en falso, esa pelota termina en un pique, pegó en el travesaño y habrá salida que va a corresponder a Juventud. No, es la primera en la que el portero del conjunto de Juventud duda en la salida, pero recordemos que estos partidos sirven justamente para eso, para ir afinando todo lo que se necesita para el comienzo del torneo, pero hasta aquí no ha demostrado demasiada seguridad el conjunto de Juventud, el arquero quien hoy arranca, que es Richard Cabrera. Va acomodando ahora la salida, habrá reanudación de juego, pide que se adelante las líneas, el entrenador ya van saliendo desde el fondo, estamos en los primeros 40 minutos, en breve se va a iniciar el tramo final de esta primera mitad, que por ahora está en el marcador a favor de Rubio Ñu, ganando 1-0 ante el Club Juventud de Loma Puta. Infracción, tiro libre, corresponde al dueño de casa. El árbitro entiende que se apoyó para saltar el central de Rubio Ñu y tiene esta interesante pelota parada que vamos a ver si la meten al área o la mueven de un lado a otro. Nuevamente un cambio en el Juventud, se retira el número 6 Nicolás Acosta y permitiendo el ingreso de Tobías Vera en el conjunto de Juventud. El número 13 ya está en cancha, Tobías Vera. Un Vera más. Otro Vera más en el terreno. El 10 Darío Vera, el 11 Sixto Vera, el 13 Tobías Vera. Vera me mete, veo. O Vera la mitad. Va saliendo Eneas, la conexión es por derecha, el avance del Club Juventud, partido 1-0 hasta aquí, va buscando un envío al área, esa pelota salió el arquero a cortar. Tulio Caballero. Tulio ya lanzó el envío de pierna derecha buscando el avance por el sector derecho, no va a llegar allí en la última conexión que se pierde por línea de costado, habrá salida Manuel, corresponde al conjunto dueño de casa, el Club Juventud. Estamos viendo muchísima juventud también en el equipo de Juventud, valga el juego de palabras,
mechando un poquitito con varios jugadores de experiencia. Hay que tener en cuenta también que está la reglamentación que limita la cantidad de jugadores mayores de 23 años en los campeonatos que tienen que ver con la C y con la B. Era medio un Boreski, pero... Bueno. Sí, son 8 jugadores mayores de 23 años los que deben figurar en la planilla Blas. Y todo en esto... cancha creo que 5. Sí, es un hecho realmente que deja mucho para analizar. Está para hacer un programa de eso también. Además, le envío buscando el ataque en la acción de juego que propone el cuadro de la visita. Ya se responde la defensa oportuna y en el cierre con la marca de era el que salía por izquierda, el recién ingresado Velastiki. La pelota por el sector derecho del avance ahora para el cuadro de la visita. Rubiño atacando por derecha, buena acción de juego, tocando la pelota, intentando el avance, cambiando de frente, buscando ahora el control de pecho, remate después, se termina desviando la marca de Tobías, el balón se pierde por un costado, no salió la pelota, insiste, no termina el peligro, ahora sí, ahora ya jugó de manos Edgar el Pájaro Benítez, está atacando Rubiño queriendo hacer el segundo en el partido, se repone firme allí en la defensa y cuando va atacando ahora el cuadro local jugando por izquierda, la condición que prospera y el avance, el pase que después no fue bueno, la marca fue mejor y ya va saliendo el club Rubiño. Vos sabés que si Juventud logra hilvanar alguna jugada de 3 o 4 toques seguidos y después ya profundizar con sorpresa, puede realmente crear peligro ante el arco de Caballero, pero hasta aquí las intenciones no terminaron como ellos tienen jugado. Miren, ahí perdió una pelota nuevamente. En la salida del arquero que ya está en cancha ahora en el terreno de juego es Nicolás González, el segundo arquero que ingresó ahora en reemplazo de Richard Cabrera. La pelota por el sector derecho en la salida será manual, corresponde al cuadro dueño de casa Juventud en el partido amistoso ante Rubio Ñu, cayendo 1-0 en su casa. La visita del club ñuense hasta Loma Putá Asunción, donde estamos vibrando con el partido entre el club Juventud y Rubiño. Hasta aquí la ventaja la tiene la visita. Camba y Burgers, las mejores hamburguesas artesanales la tiene Camba y Burgers. 12 pizzas de sabores diferentes también las tendrás en Camba y 091730730 el pedido para deliveries. Saludos a toda la gran audiencia, realmente no te olvides de darle ahí al corazoncito por favor para seguir avanzando, para seguir difundiendo, eso es lo más importante para que podamos seguir llegando y transmitiendo todos los partidos a través del TikTok y también en nuestras distintas plataformas. Vibra Positiva, el canal oficial donde ustedes pueden encontrar toda la información, entretenimiento, noticias y mucho más, todo eso que llegó para quedarse y acompañarte a vos. Habrá acción de juego que está parado ahora. Sí, retrotrajo la jugada el profesor Galeano, quien entiende de que antes del pase hubo una pequeña falta o un empujón y eso no le gustó para nada también al conjunto de Rubio Ñu, que entiende que el referee es totalmente localista. Pero la imparcialidad es por sobre todo la del juez. Está ahí con el ritmo acompañando la jugada. Realmente un gran porte físico del juez de compromiso. ¿Cómo le dicen? ¿Bolí? Bolí. Va atacando por izquierda. El Pájaro le envía al segundo palo. La pelota que se pierde por línea final. Ahora salida que ya corresponde al conjunto dueño de casa, la Juve de Loma Putá. Hasta aquí ambos bajaron un poquitito también la velocidad en su juego. En el club Rubio Ñu se ve un poco más obviamente de toques sucesivos y por sobre todo en el aspecto físico hay una pequeña diferencia muy notoria. Por eso es que decíamos que en ese sentido Juventud lo que tiene que buscar es jugar un poquitito más en equipo y tratar de ir con toques sucesivos hasta la zona caliente, en donde hace buen rato no está participando la ofensiva del Club Juventud. La salida de Tulio jugando la pelota por el centro, en la salida ahora por izquierda que propone la visita, el avance es por el sector izquierdo, ahora conectándose de cabeza, la pelota se pierde por un costado, salida manual que ya corresponde al elenco dueño de casa. Vamos a ver si en lo que queda de estos últimos minutos del primer tiempo, Juventud logra llegar al empate. Si bien es cierto, el resultado no es primordial, sino que el funcionamiento, pero seguramente el profesor Marcos va a sacar grandes conclusiones luego de este partido. El sol que se va asomando también para esta hermosa tarde que tenemos de fútbol, donde estamos vibrando con ustedes, vibrando cerca de vos. La pelota atrás, donde va teniendo atrás la recepción de juego, jugando con Tulio que pidió la pelota desde el arco, queriendo participar también del juego. Ya va intercediendo él y jugando la salida de por derecha, corresponde la visita con Rubio Ñu andando 1-0 ante el Club Juventud. La estamos pasando muy bien en la casa de la Juve Blas, en un gran partido que estamos viviendo, presenciando.
por momentos, digo, tuvo grandes, buenas conexiones también el Club Juventud. Luego se vinieron las variantes porque, así como bien lo destacabas, el ritmo y también el físico, por sobre todo, ya pasa una factura diferente porque los de la intermedia ya están con mucho ritmo encima. Y ahora la variante de vuelta en el Club Juventud. Ya estamos en lo último que le queda a este primer tiempo en la victoria hasta aquí de Ruiño 1, Juventud 0. Cambio en el conjunto de Juventud, aparece el Matungo centro delantero Fernando Escobar, quien va a ser partícipe de estos últimos minutos de esta primera etapa, y se retiró el 10, Darío Vera. Terminó el partido para Darío, de gran primer tiempo hasta aquí. Estamos en lo que son los primeros 40 minutos entre el Club Juventud y Ruiño, para ir viendo, puliendo también algunas cosas el entrenador para quitar sus propias conclusiones. La salida es por derecha ahora, cuidando la pelota, y va avanzando el pase filtrado, la conexión de el Pájaro jugando atrás, la va tocando, la va teniendo Ruiño. Estamos en el tramo final de este primer tiempo que va llegando a su conclusión. Comentario de Blas Velázquez. Vos sabés que hay también algunas diferencias en cuanto a lo que es la viveza, más allá de lo físico también. Recordemos que la preparación también debe ser de otra por ser un equipo de intermedia, y esto se nota bastante en lo que es el partido hasta aquí. Varios cambios en el conjunto de Juventud justamente por ese motivo, ya que la exigencia es realmente extrema entre un equipo y otro. Las recepciones del Pájaro jugando con la pelota, buscando el avance. Estaba en zona de ataque, se viene el avance, terminó con infracción y habrá penal que corresponde a Ruiño. Lo señaló el juez. Tiro penal que será para la visita antes que concluya este primer tiempo. Fue tan visible el penal que realmente no podemos discutir la decisión del profe Galeano, que estaba más o menos en Júpiter a la hora de cobrar, pero es muy notorio el toque que se dio ahí abajo. Pero ya justo cuando parecía que el nuevo equipo, entre comillas, que metió el profesor Acosta para en este último tramo, llega este penal para ver si Ruiño logra conseguir el segundo. Ahora tiro penal que corresponde a la visita. Por ahora el partido 1-0 lo gana Ruiño. Será la última ya de este primer tiempo. Vamos a ver. Estamos ya así encima de cerca de los 40 minutos. Estamos en 35 de este primer tiempo. Hasta aquí. El Pájaro. La victoria de Ruiño. Le va a entrar a la pelota el tiro penal del Pájaro Benítez. Ahí va Edgar el Pájaro Benítez. Tiro penal en el arco. Milciades González. Nicolás, sí. Tiro penal. Ahí va el Pájaro. Edgar el Pájaro Benítez. Tiro penal para Ruiño. ¡Gol! ¡Gol del Pájaro! ¡Gol de Ruiño! Que adelanta, aumenta la cifra. 2-0, Ruiño va ganando ante el Club Juventud. Ya finaliza el primer tiempo en instantes más. Estamos en el tramo final de la primera parte, que por ahora lo va ganando el Club Ruiño con la ejecución de tiro penal cruzado del Edgar el Pájaro Benítez. Hablábamos de lo que era la diferencia entre la picardía y la inocencia, por sobre todo porque en una pelota que ya parecía perdida por el conjunto de Ruiño, el recién ingresado lateral por izquierda lo toca abajo para cometer el penal y así darle el segundo al conjunto de Ruiño, que así como están las cosas va a tener un segundo tiempo muchísimo más tranquilo para seguramente también empezar a probar a los jugadores que tengan en la banca. El comentario de la opinión de Blas Velázquez en una presentación de Camba y Burgers, las mejores delicias, pizza de la parrilla, todo eso lo vas a encontrar todas las noches. Realmente la pasamos fenomenal con las ricas pizzas, la delicia de Camba y Burger. El teléfono de contacto es 099-1730-730 para hacer su pedido ya, para ir preparando lo que será la noche. Me imagino también para muchas personas que a esta altura ya no quieren más cocinar ni saber nada de la cocina cuando ya llegó lo que es la Semana Santa. Estamos también en una presentación de Sion Comercial. Todos los mejores electrodomésticos, todo lo que vos necesitas para
El hogar lo vas a encontrar en Sion Comercial. El envío buscando el ataque y puede ser el tercero de Rubio. Esa pelota se pierde por encima, desviado. Ahora reanudación de juego, corresponde en la salida desde el arco para el Club Juventud. Se desvirtuó totalmente en defensa, pero sobre todo Juventud venía haciendo un gran trabajo en esa zona, pero con los diversos cambios se notó mucho la diferencia. Le está costando mucho menos a Rubio Ñu ganar el fondo y meter el centro. En esta, el centro delantero del conjunto de Rubio Ñu estaba totalmente solo, pero no supo aplicar el testazo, o si no estaríamos gritando el tercero del conjunto de Trinidad. El avance de la Juve en la última defensa que propone otra vez el Club Rubio Ñu. Hasta aquí estamos en el partido que va ganando 2-0 la visita ante Juventud en la casa de la Juve en Asunción Lomapetá. Es la pelota que termina dividiéndose por derecha. La acción de juego que determina el avance ahora por el sector derecho, tocándola al cuadro visitante. La va pisando, la va jugando atrás. Estamos en el primer tiempo que va llegando al tramo final. Ya le queda poco recorrido a lo que será el desenlace de este primer tiempo que se llama Rubio Ñu 0, Rubio Ñu 2, Juventud 0. Estamos en el primer tiempo, estamos llegando ya al tramo final. La va tocando, la va peleando en el medio sector. Enias jugando atrás. La pelota con Tobías. Vuelve a retroceder con el arquero Nicolás. Jugando de primera a la salida con Tobías. Conexión desde el fondo del avance del Club Juventud de Lomapetá. Tratando de darle un poco de orden también en Juventud a su salida desde el fondo, pero el problema realmente está entre la conexión que tienen los del medio campo con los de arriba. Entró un matungo como Fernando, ¿sí? Fernando Escobar, que hasta ahora no supo ser alimentado con alguna pelota de gol, y así realmente se complica ver la condición que puede tener un delantero para poder habitar en el área. Acompañando mucho más ahí en la zona ofensiva lo vemos a Sixto, pero en el medio es donde se falta esa conexión, están muy distantes, es la línea que está muy separada entre el medio campo y el ataque en el cuadro de Juventud. Bien juntas las líneas sí, entre la defensa y el medio campo. Es lo que está concluyendo en este primer tiempo el equipo que dirige Marco Benítez, el entrenador, director técnico que va asumiendo ya su tercer año consecutivo al frente del Club Juventud. Va el avance por izquierda ahora que propone la visita. Está pisando la pelota, jugando al centro. El anticipo de Wanda en la marca, jugando en la salida rápidamente la transición de defensa-ataque y se viene Sixto. Sixto y el control de pelota, el avance, la conducción del balón. Sixto que se frena, buscó compañía, se frenó Sixto, se guió, la hizo para él. Sixto que se frena, intenta otra vez. Ya va avanzando, jugando con el revés del pie derecho. La conexión es por derecha, va avanzando Juventud. Se puede llegar el gol del descuento antes de que se vaya el primer tiempo de la defensa. Fue efectiva y en el cierre va saliendo el cuadro visitante. No tomaron buenas decisiones en este avance del conjunto de Juventud. Me parece que el 11 tiene muy buenas condiciones técnicas, pero debería de ser un poco más explosivo y sorpresivo a la hora de dar los pases, por sobre todo a los laterales cuando se van proyectando. Tenía un compañero solo por izquierda, él prefirió ir por derecha y se dilucidó un poquitito el avance del conjunto de Juventud que intentó en esta última llegar al arco rival. Hacemos una breve pausa también en la transmisión y ya venimos con el segundo tiempo. Quédense ahí con nosotros, en instantes retornamos con lo que serán los segundos 40 minutos que por ahora el Club Rubio Ñu va ganando 2-0 en su visita en el amistoso precompetitivo del Club Juventud para lo que será el inicio del campeonato el próximo 17 de mayo. Ya venimos con lo que será el segundo tiempo, quédense ahí con nosotros. Muchísimas gracias a Sion Comercial, Canva y Burger Termites. Ya venimos con lo que será el segundo tiempo en el próximo live. Quédense allí.